Fundación CEPAS forma parte del programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras PAOC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es miércoles, mitad de semana, un momento único para dedicar a la lectura y buena conversación. En Buen Sonido presentamos Miércoles de Letras con la conducción de Víctor Muñoz. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de tu programa Miércoles de Letras, un espacio de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Hoy un día igual un poquito de frío, y algunas gotitas cayeron así hace poquito, así que pero con todas las ganas, ¿cierto? Este día miércoles, una edición más, ¿cierto? De este programa Miércoles de Letras con un invitado muy especial, muy especial, es un invitado local, así que en breves minutos lo tendremos, pero antes, como siempre, ¿cierto? Invitar a que se puedan conectarnos. Ahí están ya nuestros amigos, ¿cierto? Nuestros panelistas estables y nuestro invitado del día de hoy. Bueno, como siempre tengo que empezar por casa, ¿cierto? Por casita, qué mejor ahí con nuestra reina del programa, la señora Lidia Mancilla, antologadora y poeta. ¿Cómo estamos, señora Lidia? Bienvenida. Bueno, contenta porque el resfriado ya está yéndose y bueno, ya estamos casi terminando, nos queda un programa más. Ha sido un año beneficioso, ha sido un año bello a pesar de todas las cosas que habitualmente nos suceden como humanos, pero el programa ha sido interesante. Hemos estado en la querida España, como dice Valentín Fernández, que nos envió un saludo. En México hemos tenido gente de Chile, Honduras. Ha sido un buen año para Miércoles de Letras. Así que orgullosa de ser parte de estos chiquillos que están ahí. Y qué bueno que yo sea la única mujer. Me siento más mejor todavía. Claro, por supuesto, señor Lidia, gracias por esas palabras, ¿cierto? Y por supuesto, justamente recordar a nuestros amigos invitados, nuestros poetas y escritores internacionales que participaron justamente en este programa Miércoles de Letras. Bueno, también está con nosotros, ¿cierto? Nuestro amigo Humberto Lagos, abogado y poeta. ¿Cómo está, Humberto? Bienvenido. Estamos sin audio ahí, Humberto. Ay, y como yo hablo fuerte, pensé que sin audio me podían escuchar igual. Un abrazo muy, muy cordial y fraternal, Víctor. Además, es bueno encontrarse con Lidia, con Jaime, con Alejandro en Miércoles de Letras. Además, yo a veces siempre quedo muy sorprendido. Uno sabe que llega a todo Chile el programa y fuera de Chile también. Y me entero más cuando yo camino por los rincones de mi país y de repente se llega gente a decirle a uno: oiga, lo vi en Miércoles de Letras. Es verdad que se ven numerosísimas partes. Que hace CEPAS, nuestro pabellón que nos acoge siempre es muy, muy interesante. Y además ahí se ha comentado, Lidia, también todo el tema de tu última visita a México. Ya estamos bien enterados e informados de todas las actividades importantes que allí pasaron. Así que un abrazo cordial y particularmente para Alejandro, nuestra cordialísima bienvenida. Muchas gracias, don Humberto, por estar con nosotros siempre apoyando las actividades que organiza también Fundación CEPAS y Pabellón 83. Justamente ahí estábamos comentando igual de algunas actividades que se vienen, ¿cierto? Ahora este mes, y donde igual vamos a estar ahí en forma presencial y también compartiendo con la comunidad coronelina, pero por supuesto que nos está esperando también ahí, impaciente ya para poder conversar con nosotros, es nuestro amigo Jaime Mañan, ¿cierto? De la Ciudad de los Vientos. Me imagino hoy día cómo va a estar ese viento allá, nuestro amigo geógrafo y poeta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola Lidia, hola Humberto, ¿qué tal Alejandro? Un abrazo grande, que bueno estar contigo hoy, compartiendo esta emisión de Miércoles de Letras. Bueno, la verdad que yo creo que el apelativo de Ciudad de los Vientos habría que cambiarlo, porque
Leu es la ciudad de las sorpresas. Hoy día hemos tenido un día en que ha hecho un poco de frío, hemos tenido calor, un poquito así como llovizna, una brisa suave, casi veraniega, y ahora como que se nubló un poco, pero hemos tenido de todo, una pincelada climática en el desarrollo del día. Pero bien, por lo menos eso influye en el buen ánimo, las buenas ganas de hacer cosas, y aquí estamos. Muchas gracias, Javi, por estar con nosotros igual en este miércoles de letras. Bueno, recordar que estamos por Radio Digital, Buen Sonido y Goza TV. Ya estamos llegando a más de 200 canales, chiquillos, así a nivel nacional. Así que muy contento por eso, muy contento. Así que ahí le damos un aplauso a Goza TV, ¿cierto? Y Radio Digital Buen Sonido, que nos han acogido todo este año, pero excelente, excelente. Y con la muy buena disposición también de parte de los amigos de Radio Buen Sonido. Bueno, no hacemos esperar más, ¿cierto? Nuestro amigo ya que está ahí conectado. Nuestro amigo, él es poeta, escritor, editor literario, autor de libros Estirpe, ¿cierto? En el 2017 y Los errores de nuestros padres en el 2022. Fundador del movimiento artístico La Balandra Poética y parte del equipo organizador del Encuentro Poético Internacional Pájaros Errante. Se desempeña como coordinador, monitor en escuelas y otras actividades de programa de la educación poética para Chile, ya organizador también de los festivales poéticos del Biobío y socio de la agrupación de escritores de Lota, La Compuerta número 12. Estoy hablando justamente de nuestro amigo Alejandro Concha. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá. Como siempre es un placer ser recibido por el Pabellón 83. Yo siempre lo digo en todas partes, Pabellón 83 es mi nido, es mi casa, es el centro de la cultura acá en Lota, y por eso siempre es un placer colaborarles, estar viniendo a estas entrevistas, estos programas que han mantenido durante tanto tiempo, primero durante la pandemia y después de ella. Mantenerse siempre es un desafío muy grande, pero la perseverancia, ¿verdad?, es algo que se premia mucho. Saludo a Jaime, a Lidia, a Humberto. Nos veíamos, es un placer siempre compartir estos espacios también con amigos y amigas, así que un abrazo muy grande y pues echémosles para adelante con el programa de hoy. Por supuesto, Alejandro, por supuesto, ahí nuestro amigo de la casa. Sabemos que igual este mes estás con muchas actividades, ¿cierto? Una agenda bastante apretada, porque estás en diferentes encuentros de escritores, actividades en los colegios, también en justamente lo que vamos a conversar hoy día sobre la edición literaria, donde igual estás tú fuertemente acá en la ciudad de Lota y en la región. Alejandro, queríamos comenzar, ¿cierto?, preguntándote por la edición literaria en la comuna, en la región. ¿Cómo comienza también esta inquietud, no solamente de escribir y de ser poeta, sino que cómo desarrollas también estas ganas de poder editar, y no solamente editar tus trabajos, sino que editar a otros escritores y poetas, y también algunos historiadores, supimos por ahí? Bueno, Víctor, cuando recibí la invitación a este programa, me puse a hacer una especie de inventario de lo que tenía en mi casa y llegué a algo que voy a mostrar por única vez, alguna vez en público, que es un pequeño librito, le llamo librito, es un cuaderno, en verdad, un cuadernillo, que escribí en el liceo, ya, y todavía lo conservo. Esto está exactamente como se imprimió. A mí desde el liceo siempre me ha gustado reunir mis poemas a través de cuadernos. Cada cuaderno constaba de 30 poemas y es algo que he mantenido hasta ahora en mis libros. Cuando me encontré con esto, no pude evitar sentir que de alguna forma esto era el principio de muchas cosas que vendrían para adelante con respecto a este tema de la diagramación, la edición literaria, el diseño de libros, el trabajo de impresión también, y algo que es muy importante al momento en el que uno piensa un libro, que es el cómo se ve y cómo lo va a recibir el lector. Ocurrió que el año 2017 tuve la oportunidad de publicar mi primer libro, Estirpe, a través de un proyecto que se llamaba Rescate del Patrimonio Cultural Inmaterial de la comuna de Lota, de la agrupación de escritores La Compuerta número 12. Por varias situaciones que se habían dado en ese momento,
finalmente la imprenta con la que íbamos a trabajar ese año no pudo continuar con el trabajo de los 7 libros que había que publicar en ese momento y otros más que venían hacia adelante. Había una urgencia muy grande por cómo hacer de que el libro que fuéramos a presentar con este proyecto, ¿verdad?, fuera visto de una manera distinta como el libro en Lota se suele percibir, ya no desde la mirada artesanal, no desde la sin desmerecer, no desde la autopublicación sin una previa revisión, por ejemplo. Y cuando nos quedamos sin imprenta, yo inmediatamente, en estos afanes de cabros chicos que uno tiene, estos impulsos, me pongo a investigar rápidamente sobre qué cosas, cuáles eran los procedimientos para poder publicar un libro. Y en un lapsus de un mes comienzo a sistematizar todos mis conocimientos a fin de, primero, autopublicar mi primer libro. En este caso era Estirpe, que venía además con dibujos de Miriam Tiznado. Y yo tenía una percepción de ese libro, recogiendo el cómo otras editoriales en otros países, principalmente España, todo a través de la nueva ola de la poesía española que estuvo muy en boga hace tiempo atrás, cómo hacer para que ese libro que yo había escrito para jóvenes pudiera llegar justamente visualmente hacia los jóvenes. Y eso era toda una ciencia. Había que ver desde los márgenes, el tamaño de letra, cómo estaba dispuesto el libro en la página, en qué lugares exactamente iban a ir cada prosa, cada verso o cada dibujo, cómo hacer un libro equilibrado. Y empecé a notar que cuando el libro salió de imprenta y lo vi, había llegado a algo que de alguna manera me llenaba mucho. Ya no era la preocupación solamente por escribir, por expresarme, sino también porque el producto que fuera a entregar cumpliera con cierta calidad. Y durante todo ese periodo fue un periodo de continuo aprendizaje, desde cosas tan básicas como la ortografía, hasta cosas un poquito más técnicas, ¿verdad? Como el tipo de papel, cómo funcionan los pliegos, cómo funcionan las solapas, de qué manera hay que pegar el libro en el lomo. En este caso nosotros trabajamos con una imprenta en wallpen, entonces digamos que había que tener cruces de corte, espacios de márgenes, todo un apartado técnico que muchas veces la gente no lo ve. La gente cree que es llegar, poner el libro en el Word y publicarlo e imprimirlo, pero en verdad cada aspecto del libro, cada palabra, cada letra está previamente pensado por alguien para que ese libro llegue a tu biblioteca y tú lo puedas leer y para que te llame a la lectura. Y así comencé. Eso me llevó a la edición literaria. Posteriormente, yo creo que las cosas fueron dando en el camino. No fue algo que haya buscado en primer lugar. A mí siempre me ha gustado más la parte creativa, la escritura, la composición. Pero empecé a darme cuenta que este conocimiento que yo tenía no podía reservármelo solo a mis libros, no podía quedármelo, tenía que compartirlo, porque en Lota se estaba escribiendo mucho, se estaba publicando mucho y había que profesionalizar el trabajo de la publicación de libros. No había que hacer libros, no sé si más dignos, más que llegaran de otra manera al lector. Claro, Alejandro, justamente desde esa mirada que tú nos estás comentando, viene en tus comienzos, en tus primeros años de edición, empiezan a trabajar con la revista literaria El Candil. Cuéntanos también ese proceso, porque creo que de ahí también vienen naciendo estas inquietudes. Claro, lo que pasa con El Candil en particular se da, creo, un año antes de la publicación de Estirpe y este proyecto que te mencionaba. Ocurre que en ese periodo es cuando existe este distanciamiento con la imprenta con la que estábamos trabajando en el proyecto. Y El Candil era un paso más adelante de los boletines literarios que la Compuerta número 12 ya publicaba. El boletín literario no tenía solamente un fin, digamos, de publicar cuentos y textos, sino que también era una pizarra de opinión. La agrupación de escritores de Lota, algo muy bonito que tiene, que está presente desde sus principios, es que la gente que la conformaba, además de escribir, eran personas muy activas en el área ciudadana de la comuna. Pertenecían a gremios, pertenecían a sindicatos, eran comerciantes.
manera condensaban todo ese conocimiento, todas esas inquietudes de participar del debate cultural en Lota, y lo llevaban a una publicación que fuera accesible para el público y que además fuera un registro de cómo la agrupación iba creciendo. Llega un momento en que el boletín queda demasiado chico, ese es el problema. Y posteriormente saltamos al Candil. Y en el Candil empiezan a nacer otras inquietudes también, porque ya no era un boletín, no era un librillo, era una revista en toda su regla. Si bien seguíamos ocupando tintas en blanco y negro en el interior, las dimensiones cambiaban, había que incluir imágenes, por ende empezamos a buscar ilustradores, fotógrafos que fueran de la comuna de Lota, que quisieran condensar su trabajo, traer su trabajo hacia nosotros, compartirlo. Y ahí en ese sentido, claro, toda esa etapa, todos esos años 2017, 2018 fueron de mucho aprendizaje en esto. Y posteriormente saltó después a la Balandra Poética. Por supuesto, Alejandro. Claro, este es un camino también bien, te ha costado un poquito en el sentido de que igual la falta también de recursos, sobre todo para los artistas locales, igual complica un poquito más. Pero justamente hablando de ediciones, señora Lidia, usted también, que es una antologadora, ¿cierto? Que ya lleva... No quiero decir, pero más de 30 libros ya, ¿cierto? No, puede decir 30 años más o menos. La colección Calfuray tiene más de 500 publicaciones, así que no hay problema. Así que puede decir lo que es por la edad. Por supuesto. No, entonces, algo también tiene que aportar, ¿cierto?, a esto de la edición literaria. Sí, pero antes que eso yo quiero, chiquillos, felicitar a Humberto. Acaban de darle un premio muy importante sobre los derechos humanos. Estuvo ayer o anteayer, ya no recuerdo, en televisión dando una charla o no sé, una conversación, como queramos llamarle, sobre lo que a él lo aboca, los derechos humanos. Así que mis felicitaciones, Humberto Lago, porque mereció premio, pues. Así que lo felicito. Como usted sacó a colación que yo fui a México, yo saco a colación. Mira, qué bien. Muy bien. Uno no lo busca, pero llega. Verdades ocultas. Verdades ocultas. Mis felicitaciones, Humberto. Muchas gracias, Lidia. Cuando uno se inicia en esto de las ediciones, hurga por aquí, hurga por allá, escucha a los mayores, escucha a los que tienen trayectoria, que son muchísimos. Ahora yo me he dado cuenta que los poetas habitualmente quieren ser editores también. No es una forma de menoscabarlo, sino es para ir mostrando la realidad que se está dando hoy día. O se quiere ser editor o gestor cultural. Y más poeta, más todo. O sea que en una persona esté como conjugándose todo. Y a mí me llama tremendamente la atención esa parte, porque antes eran como muy definidos los editores, los impresores, los gestores culturales, era como distinto. Ahora en una persona se marca toda esta tendencia. No sé si será buena o no, pero me llama la atención, no en forma mala, ni en menoscabar, sino de que cada periodo, cada decenio va mostrando otra etapa, va mostrando otro que hacer. Y me llama eso precisamente la atención, porque recuerdo cuando yo me inicié con la colección Calfuray, que era paralela a la de Marcos Cabal. Ya él tenía su letra nueva y yo tenía la colección Calfuray. Y nunca nos chocamos. Claro, y yo de él aprendí muchísimas cosas. Por ejemplo, a separar que el texto no es mío, es del otro. Y no corregirle, sino enseñarle a corregir. Porque me llegan, por ejemplo, textos, me dicen, no, corríjamelo todo usted. No, no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñarle a corregir. Yo lo veo desde mi perspectiva, desde mi opción de editora. Entonces le enseño y dice, no, pero sabes que tienes un de más. ¿Pero por qué? Si yo quiero que vaya el si a usted le gusta, pero sabes que yo creo que sin podría utilizar otra palabra. Yo me doy el trabajo a hacer eso con los que editan
conmigo. Y yo me gusta, por ejemplo, el trabajo de Alejandro, porque es concienzudo, no lo hace al azar, y eso es bueno. ¿Cómo conjugas esto, el poeta con el editor? ¿Cómo se te da a ti eso? Yo los separo, son como dos personalidades en una sola. Entiendo igual esa inquietud que yo creo que tiene que ver mucho también con nuestra época, ¿no? Con la accesibilidad a la información y con el hecho de que hoy las cosas de alguna manera están más a mano. Entender que Letra Nueva, por ejemplo, de Marcos Cabal, además de ser poeta, era poeta, editor, estaba en un contexto político y en una época en la cual era necesario tomar esa postura y poder realizar ese trabajo. Era un trabajo que solamente él podía hacer y tomarlo también con esa responsabilidad. Yo siento que Marcos Cabal en ese sentido como editor aportó mucho, demasiado a Concepción. Igual que bastante otros, pero no me voy a poner a mencionar a nadie porque si no nos vamos a dispersar. Ahora, si bien el contexto ya no es el mismo, sí es cierto que yo percibo, y esto lo conversaba hace unos días atrás con poetas de México y de Perú en un encuentro que tuvimos, los poetas jóvenes latinoamericanos nos estamos dando cuenta que hay cosas que tenemos que empezar a desterrar del área literaria. Por ejemplo, los egocentrismos, las soberbias. Tenemos que empezar a sacar de una vez de los círculos herméticos, tenemos que empezar a romperlos, abrirlos a nuevas participaciones. ¿Y eso qué implica? Implica primero escuchar. Y después de escuchar, encontrar la forma en el que este trabajo pueda verse visibilizado, pueda verse difundido. ¿Ya? Siento que ese es un gran sello que tiene particularmente mi generación. Yo lo veo no a nivel regional, lo veo a nivel latinoamericano. O sea, en Perú, por ejemplo, está el movimiento Ergo, está Emilio Paz Panana con Cametza, en México está Santa Rabia, y así, diferentes proyectos que van surgiendo, poetas jóvenes que están levantando festivales, que están levantando encuentros. Eso es una buena señal, de alguna forma. Lo importante es que eso no vuelva de nuevo al vicio del cerrarse, ¿no? Sino que volvamos a este ejercicio de la escritura pensándolo como un ejercicio colectivo. Primero por ese lado. Ahora, respecto a mi persona como escritor y editor, yo descubrí el trabajo de la edición a partir de la escritura. Yo necesitaba aprender más, necesitaba encontrar un método para la escritura, una forma de composición, una estructura que me permitiera guiarme y dirigir mi obra también hacia donde quisiera dirigirla, pero también me permitiera la sorpresa, ¿no? Tampoco volverlo algo tan mecánico. Los poemas, yo siempre digo, no nacen, los poemas se componen. Y una composición es también racional, en algún momento, en el que tú tomas la emoción que está fluyendo a través del texto y la ordenas. Por lo tanto, ahí hay un mensaje. Hay, como se dice, como se suele pasar mucho también en materia, los hablantes líricos, ¿verdad? Uno tiene que aprender a identificar un hablante lírico, tiene que aprender a identificar un objeto, tiene que encontrar un método de composición, y eso, primero, como autodescubrimiento, me ha servido mucho la edición en ese aspecto, pero también me ha servido ir haciéndole notar a otros y a otras. Yo coincido en eso con Lidia, de que el editor no puede ser un dictador. Hay editoriales más grandes en las que sí el editor se convierte en una especie de moldeador de la obra. Aquí el centro de una obra es el artista, no el editor. El editor ojalá fuera invisible, a pesar de que yo reconozco el trabajo de todas las personas que trabajan en mi libro siempre. Pero el trabajo que debe defenderse es el trabajo del artista. Yo puedo publicar un libro el día de mañana como editor, ¿verdad? Puedo ayudar a alguien a publicar un libro, puedo ponérselo en librerías, y si el libro no me gusta lo puedo desechar después y hago como que no existe. Pero estas hojitas de papel que están unidas por un lomo y que alguien va a leer, va a tocar, va a estar en una librería, que alguien va a llevar a su casa, es algo que va a acompañar primero al autor para siempre, y por ende uno debe procurar que sea un trabajo fiel al autor, pero también tiene que ser un trabajo en el que el autor pueda mirar después de mucho tiempo y decir, ¿sabes qué? No me arrepiento de haberlo publicado o no siento vergüenza. Si hay algo
con lo que me he encontrado desde que empecé en esto, es que mucha gente, muchos poetas de más edad o de más trayectoria me dicen: Alejandro, mi primer libro no existe, yo nunca publiqué un primer libro. Todos cuentan desde el segundo para adelante, porque en el primero estaban aprendiendo, porque es normal equivocarse, etcétera, etcétera. Cuando yo me encuentro con un autor novel, primerizo, parto desde la lógica de que ese libro tiene que existir, tiene que aparecer. Para eso lo estamos publicando, ese primer paso. Tiene que ser una base sobre la cual el autor va a seguir aprendiendo después. Y en ese sentido, yo no puedo tomar todos esos conocimientos que he aprendido y guardármelos y aplicarlos en la obra y no decirle al autor: oye, esto fue lo que hice. Todas las decisiones editoriales que se toman en los libros de la baranda poética son conversadas con los y las autores. No existen decisiones al azar, no existen decisiones, digamos, que uno tome aleatoriamente o desde una posición random, como uno suele decir. Mira que bien, Alejandro. Justamente ese proceso siento que has vivido y este crecimiento como editor y como poeta lo traspasas justamente con esta conversación, con tus palabras. Don Humberto. Audio de nuevo, creo, don Humberto. Ahí vamos. Realísimo, como lo he dicho ya para Alejandro, reconociendo que este poeta, escritor, editor joven, está realizando actividades que son importantes, relevantes, no solo respecto de su autoproducción, del relato, de la poesía, sino que orientando y llevando a otros que se atrevan, como él lo dice muy claramente, a publicar el primer libro. Y lo que dice Alejandro es verdad, en el sentido de que muchos poetas viejos desconocen el primer libro. Yo tenía Santiago desde el sur, desde mi tierra de Nueva Imperial, allá por los años 67, 68, siglo pasado, milenio pasado. Tú eres del 95 nomás, Alejandro. Y acá estaba en una filial de la Corfo, donde yo era dirigente de los trabajadores y naturalmente funcionario. Estaba Víctor Franzani Cabrales, que era el gran poeta de esos años, presidente de la Asociación Chilena de Escritores, y empezamos a hablar de poesía y me dijo: tráeme tu poesía. Yo le llevé poemas, porque yo escribía, le llevé en un cuadernito, como lo hace Alejandro, guardando la riqueza de los primeros versos, y Víctor Franzani me dijo: esto hay que publicarlo. Y mi primer libro del año 1970 se llamó Lamento y lleva el prólogo de Víctor Franzani. Eso es lo que enriquece, digo yo, al libro. Y cuando hablo de primer libro, Lamento, siempre digo lamento haberlo escrito, pero la verdad es que hay varios poemas que salvan al libro. Entonces, Alejandro, tus reflexiones son muy, muy buenas, muy sabias, y particularmente cuando viene de tu experiencia juvenil y de tu respeto por la lectura diversa que haces de diferentes autores, por las relaciones nacionales e internacionales que has establecido. Yo quiero preguntarte para que nos cuentes un poco, desde el punto de vista de la poesía. El poeta es testigo de su tiempo, tú eres testigo de tu tiempo. ¿Qué es lo que más te llama la atención desde la perspectiva de los contenidos de tus poemas, de la construcción de tus poemas? Alejandro, antes de responder, nos vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos, chiquillón, ¿ya? Ya estamos de regreso en tu programa Miércoles de Letra. Estamos justamente conversando con Alejandro Concha, poeta, escritor y editor literario de la comuna de Lota. Oye, se ha dado muy, muy enriquecedora esta conversación, así que Alejandro, ahí están los micrófonos para que les pueda responder a Humberto. Sonido. Pensé que la pausa me iba a salvar. Pero mire, yo no sabría decir si hay algún elemento en particular en mi poesía que me llame la atención, porque lo mío siempre ha sido búsqueda. La búsqueda por un poema, por un sonido en particular que no logro concebir todavía, al que no logro llegar. Hay un puerto al que no logro llegar, pero que sí encuentro en otros textos, en otros poemas. A mí los poemas que me gustan, y esto lo he descubierto gracias a la edición, son poemas de doble filo, poemas que puedes entenderlo desde cualquier perspectiva.
poemas que mutan, que no se acaban nunca, son pocas palabras contienen tantos sentidos. Esos son los poemas que me gustan y son los poemas que atesoro. Incluso he llegado en más de alguna oportunidad a leer tanto algunos textos que me los he aprendido de memoria. Me sabía, por ejemplo, Pandémica y Celeste de Jaime Gil de Viedma de memoria durante un tiempo, ¿no? Un texto como de 5 páginas. Y siento que ese es el poema que estoy buscando. Y es el poema que trato de escribir. Un poema de doble filo. Un poema que en el primer verso sea capaz de derrumbar al lector. Que lo deje sin argumentos para todo lo que viene después. Y cuando llegue al final, sienta que algo en su vida ha cambiado. Una vez escuché de un narrador, un dramaturgo, no recuerdo su nombre ahora, fue tallerista mío, él dijo que en las buenas historias la gracia del protagonista, el viaje del protagonista se concluye cuando algo en su vida ha cambiado. Si el protagonista termina al final de la historia de la misma forma en la que empezó, significa que no aprendió nada y significa de que nada lo ha marcado. Un poema de alguna manera es un camino, y eso me recuerda a lo que decía Federico García Lorca sobre Góngora, cuando dice que el poeta es como un cazador en medio del bosque que sale a buscar las metáforas, sale a buscar las imágenes. Y en esa búsqueda hay imágenes falsas que se levantan, hay palabras erróneas que se levantan. Está la adulación también, está la excesiva, la excesiva lisonjería muchas veces que rodea estos medios literarios. Y el poeta debe tener en mente que el lugar en el que se encuentra es un sitio peligroso y debe guardar el temple frente al poema y frente a las imágenes y a las palabras. Y que él habrá logrado la cacería, habrá logrado ese poema cuando salga victorioso de ese bosque, salga con vida, traiga a la luz, y eso creo que también lo dice Octavio Paz en el capítulo de las imágenes del arco y de la herida, traiga a la luz, lo dice Vicente Huidobro en el Manifiesto Creacionista, creo que lo dice que trae a la luz esas imágenes en el mundo oscuro que son las palabras. El poeta en ese sentido es como una lámpara que reflexiona constantemente, no emite luz, la reflexión de la luz. Y el poema nos permite ver esas realidades, nos permite ver lo que nos rodea. Ese es el poema que estoy buscando, ese es el poema que me gusta editar también, y ese poema, por supuesto, que me gusta leer. Por supuesto. Hacer también una pausa, ¿cierto? Para hacer unas informaciones. Tenemos que ahí dar unas informaciones sobre nuestra cartelera cultural. Bueno, para mañana, ¿cierto? Mañana jueves 10 a las 17 horas estamos con la exposición de pintura Color a Historia de Jorge Torres, nuestro amigo Jorge, ¿cierto? Hay amigo también de Alejandro que va a estar mañana presentando ahí su inauguración en la exposición en el pabellón 83 en la sala Baldomero Lillo, así que todos los amigos ahí están cordialmente invitados para que lo puedan acompañar. Bueno, nos saltamos al día viernes, va a estar la presentación del poemario Ebullición de las Cosas de Jorge, otro Jorge más, ¿cierto? Pero este Jorge Cosio, en el pabellón 83 igual, ahí el día viernes a las 11 horas, así que ahí nuestro amigo poeta también y profesor de filosofía, así que todos invitados para que puedan participar y nos acompañen también en el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Gracias. Sí, bueno, seguimos, ¿cierto? Jaime, justamente con las ediciones, ustedes con sus encuentros de escritores y también he sabido que han publicado en algunas antologías ahí con sus encuentros, con sus actividades que realizan en Levo. ¿Qué tal te parece también lo que conversa Alejandro sobre la edición literaria? La verdad que igual es sumamente interesante el tema de la edición literaria, y yo creo que hay un tema que más quizá un poquito de la pregunta, que igual yo creo que vale la pena traer a colación, ¿ya? Y también la importancia que tienen las editoriales independientes, las autoediciones, porque en el fondo rescatan bastante lo que es la proyección de lo que es un poeta, ¿ya? Y me trae a colación en la época de los años 80, cuando en gran parte de Santiago, en una hoja en mimeógrafo de esa época, circuló el poema de Elías Hernández, poeta lebulense, La bandera de Chile, ya que es un alegato
a favor de la libertad, a raíz de una situación que sufrió ella cuando fue detenida por la CNI. Ese poemario, que es bastante simple, tuvo bastante repercusión y bueno, y más adelante, en los años 90, con el regreso de la democracia, fue publicado en Argentina, ¿ya? Pero es una obra esencial en la poesía chilena y que pasó por eso, o sea, fue una autoedición, ¿ya? Obviamente que las cosas hoy en día han cambiado y las ediciones, las autoediciones o y las editoriales independientes, como a la que está al frente Alejandro, tienen quizá otro rol, ya estamos en su contexto político y social diferente, y acá hay una lucha constante con los medios, digamos, tecnológicos, ya, eso que es más fácil editar o hacer algo digital, ya, o quizás escribir en alguna página, como es por ejemplo Wattpad, que la verdad que la calidad deja bastante que desear, pero hay mucha gente que, como esto de las redes sociales, ha democratizado un poco lo que es la poesía específicamente. Todo el mundo escribe, ¿ya? Pero la gran, digamos, ganada, por llamarlo así, específicamente de lo que hace Alejandro, es que realmente crea obras de calidad, ¿ya? Entonces, hoy en día no es solamente el difundir por difundir, o la necesidad de difundir. A esto se suma también la necesidad de entrar a un mercado cada vez más complicado, aunque sea minúsculo, pero con algo de valor, ¿ya? Estamos últimamente acostumbrados a que todo entra por la vista. O sea, si yo tengo un librillo, ya que quizás no está muy bien, bien cocheteado, está bastante descompaginado, ya no va a ser tan atractivo como un libro que quizás está súper bien acabado, qué sé yo, pero a lo mejor no me dice nada, ¿ya? Pero la gracia de los libros de Balandra Poética es que no solamente tiene una excelente presentación, sino que además la calidad es buena. O sea, ahí también hay una búsqueda de fichar, por llamarlo así, autores de calidad, ¿ya? Ahora, un poco, yo creo que el tema de lo que tú me planteabas, Víctor, es la búsqueda también de que uno, por ejemplo, cuando hace actividades literarias, igual de una u otra forma las tiene que plasmar, ¿ya? Y para los escritores no hay otra mejor manera que el libro, ¿ya? Nosotros, dentro de lo que fue el concurso literario Gonzalo Rojas Pizarro, también contamos con una antología, la cual no solamente recogía los ganadores de las dos categorías, tanto poesía como narrativa, sino también algunos trabajos de los jurados que participaban en el proceso, y que era bastante interesante y bastante voluminosa, ¿ya? Entonces ahí también uno tiene que hacer un poco como de maestro Corales, que es presentador, digamos, trapecista, payaso, de todo, para armar un libro aprendiendo específicamente las nada. O sea, estamos hablando de una especie de autoedición, ¿ya? Entonces yo creo que ese proceso es bastante enriquecedor, es muy bueno y muy positivo, que además hay un testimonio. De hecho, el otro día a mí me llamó la atención que en Mercado Libre, y eso que era distribución gratuita, una antología de concurso estaba, digamos, en venta. Ya están, no me acuerdo muy bien el precio, pero bueno, la idea no era un libro que tenía que ser distribuido de forma gratuita, pero que estaba siendo vendido. Ahí seguramente no llegó a manos de alguien y decidió venderlo. Pero está en España, o sea, igual me llamó bastante la atención. Entonces, igual yo creo que son estas satisfacciones de saber que lo que tú haces, ya, quizás no te publicas a ti, pero publicas a otras personas, y eso, digamos, llega bastante lejos. Yo, Alejandro, la verdad que te quería preguntar un poco, si no, la lógica de Humberto, que a mí me llama mucha atención que en tu primer libro, Estirpe, tú trabajas el tema del patrimonio, ¿ya? Muchas veces uno como poeta es determinista, o sea, es determinado por algunos temas, pero en tu caso yo siento que hay todo un tema familiar, hay todo un tema digamos, del entorno, ¿ya? Que mueve el tema del patrimonio, en este caso el tema de la vida del carbón, que tiene muchas directrices y es un tema bastante rico. Mi pregunta es la siguiente, porque la verdad no he tenido la oportunidad, entonces me gustaría que te refirieras a tu segundo libro, ya, que se me acaba de olvidar el título, si tú me recuerdas,
es... Errores de nuestros padres. Los errores. Exactamente. Los errores de nuestros padres. Por el título me da la impresión de que sigues con la misma lógica, es una respuesta o abordas otros temas. Esa es como mi consulta después de todo este preámbulo largo. Gracias por tu pregunta, Jaime. Voy a aprovechar de tocar dos temas. Primero, algo muy interesante que planteaste que tiene que ver con el mercado editorial chileno. En este momento, en Chile, en todas las librerías, hagan el ejercicio de revisar sus bibliotecas, quienes tengan biblioteca en casa. ¿Cuáles son las marcas de los libros que están en sus libreros? Solo son dos, una de un pingüino y otra de un cuerpo errante, para no mencionar la marca. Hay transnacionales detrás de esto y obviamente ellos también controlan qué es lo que se lee y qué es lo que no se lee. El otro día leía un estado en Instagram que decía: ¿por qué leer mujeres el día de hoy? ¿Por qué es importante leer mujeres? ¿Por qué tomar conscientemente la decisión de leer mujeres? Simple, porque alguien ya lo decidió por ti. Alguien ya decidió que al día de hoy el número de literatura femenina que se ha publicado, escrita por mujeres, que se ha publicado en el mundo, sea bastante inferior al número de varones que han publicado, y eso lo ha definido la crítica, lo ha definido editoriales grandes, ¿verdad?, que han visto interés económico en otros nichos. Primero eso, ¿verdad? Segundo, porque en nuestro país perdonen si me falla la cifra, pero son cerca de un 70-80% de los libros que se venden a nivel nacional se venden en 4 comunas. Adivinemos cuáles son. Bueno, eso por un lado. Segundo, respondiendo específicamente al tema de los errores de nuestros padres. Como bien dices, Estirpe se basa en torno a Lota, al patrimonio cultural del carbón, y a mi relación con no desde la perspectiva del pasado, sino desde el presente. O sea, yo joven nazco en esta ciudad, y esta ciudad, de alguna manera, significa también mi identidad, ¿verdad? Yo veo el paisaje y a través de los símbolos del paisaje voy descubriendo mi identidad. Cuando llegué a los errores de nuestros padres, a pesar que era un libro que llevaba mucho más tiempo que Estirpe en escritura, me hacía esta pregunta: ¿quería seguir escribiendo sobre Lota? Y si iba a seguir escribiendo sobre Lota, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces empezaron a aflorar otros temas. Y cuando empezaron a aflorar estos otros temas, decía: aquí está el kit de la cosa. Mi tema en este momento, no sé cómo será dentro de 10 años más, 20 años más, pero en este momento para mí el tema de la identidad es algo crucial, porque vivo en una ciudad en la cual la identidad está en discusión. Lota en este momento se plantea como una ciudad candidata a Patrimonio de la Humanidad, pero ya no es la ex ciudad minera solamente. Están apareciendo otros discursos del patrimonio cultural en torno a lo que fue Lota en el pasado. Está apareciendo el patrimonio del mar, el patrimonio marítimo. Tú entras por Lota y ya hay una escultura en donde ya no está el minero del carbón solamente, hay un niño y hay una mujer al lado. Es la familia del carbón. Y bueno, cuando yo hablo de los errores de nuestros padres y digo, pongo este título, hago este siguiente ejercicio, digo, con esta frase yo no solamente estoy hablando de la familia, que es a lo que alude directamente, a la herencia, a aquello que nos toca, sino que también estoy hablando de política, porque la política se refleja también en nuestras unidades familiares, ¿verdad? Hay relaciones de poder dentro de la familia, hay relaciones de jerarquía, hay relaciones también amorosas, afectivas, ¿ya? Entonces estoy hablando también de emociones blandas, por decirlo así, que no tienen que ver con esto otro. Entonces hay también religión, estoy tocando la religión. Yo provengo de una familia evangélica, entonces este libro también está muy lleno de personajes como Agar en el desierto, de Abraham, lo menciono varias veces, menciono a Sansón en algún momento. Los veo como significantes de un pasado, pero entiéndase ya no desde la lógica del niño que ve la ciudad, sino de un niño que descubre una ciudad dentro de sí mismo. Y cuando yo veo esa ciudad interna en mí, me doy cuenta que yo no estoy poblado de casas o de metrópolis, sino que mis recuerdos y mis emociones están marcadas por la ruina, que es el lugar que me rodea. Lota es mucha ruina, un patrimonio cultural en decadencia. Está marcada también por el desarraigo. En los errores empiezan a aparecer las carreteras, empiezan a aparecer los márgenes, las fronteras, empieza a aparecer Agar en el desierto, ¿verdad? Que es la metáfora de la mujer abandonada por su esposo en el desierto.
y que de pronto en ese desierto donde no hay agua mira al cielo y clama por la vida de su hijo, ni siquiera por la propia, sino por la vida de su hijo. Todo eso es, digamos, son significantes, son símbolos de los temas que yo siento que a mi generación le preocupan. Temas relacionados con el género, temas relacionados con nuestras relaciones sociales, con nuestra, digamos, salud mental, estos temas que vemos muchas veces en redes sociales y lo vemos tan superficialmente, pero que esconden mucho dolor. Y yo creo que eso también tiene una, digamos, una lógica en el sentido de que el Chile que vivimos ahora mismo es un Chile con muchos jóvenes que han salido de la universidad, por lo tanto son jóvenes más ilustrados, son teóricamente, ¿cierto? Tienen otra percepción de la vida, sus sueños, sus anhelos de vida son otros, desaparece, digamos, este paradigma de la casa, el auto y la familia, sino que empiezan a aparecer otros deseos, empiezan a aparecer otras formas de vida, otras formas de relacionarse. Y cuando tú estás en esa posición histórica y dices, yo, por ejemplo, mi decisión de vida fue ser escritor, ser editor, y veo mi pasado, y veo que en mi pasado, en la tierra en la que nací, hay historias de violencia, hay historias de como digo, relaciones de poder que se aplastan unas contra otras, de negación de la historia, hay negacionismo, hay mucho negacionismo, hay también mucho rencor, hay muchas heridas. Yo siento que en la poesía es necesario tocar esas heridas y tocar esos rencores a fin de ordenar estos pensamientos caóticos que tenemos, como en una pesadilla, y estamos frente a esta pesadilla y necesitamos interpretarla, y el poema actúa como eso, actúa como una fisura en la realidad. Yo creo en eso, no recuerdo el teórico que lo dijo en este momento, lo leí, sí, pero me gusta mucho eso del poema, que funciona como una fisura dentro de la realidad, ¿ya? Como una interrupción frente a la cual uno se encuentra. Y siento que ese conflicto de identidad presente y lo que significa llevar un pasado a cuestas que no te pertenece, pero que te marca, es el tema que yo quiero tratar en mi poesía y al que llegué de manera casi natural. Sí. Bueno, Alejandro, estamos en Miércoles de Letras, ¿cierto? Un programa de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Estamos justamente transmitiendo este programa por radio digital Buen Sonido y Goza TV. Estamos llegando a más de 200 comunas a nivel nacional, así que un aplauso ahí para Goza TV que nos está colaborando, ¿cierto?, con esta transmisión. Bueno, Alejandro, igual no puedo dejar de pasar, ¿cierto? Este salto también que tú te das hacia otras regiones, se podría decir, y también hacia otros países, porque justamente leyendo tu currículum literario estás también trabajando en las ediciones, por ejemplo, Viajero de Viña del Mar, ¿cierto? Viajero Ediciones de Viña del Mar, ediciones en Nautilo también, ¿cierto?, de Santiago. Has colaborado también en ediciones Conciencia de Concepción, entre otras. Pero también esta forma también que te ha mostrado, ¿cierto?, los diferentes encuentros de escritores, te has dado a conocer en diferentes actividades literarias, ¿cierto?, te ha llevado también a ser partícipe también en las ediciones Aucasia de México. ¿Cómo vas creando también, ¿cierto?, ahí Audacia, no traje los lentes, Audacia, claro, con José Baroja en su momento, un antiguo amigo. Sí, así que igual en esa colaboración, José Baroja, aquí Jaime está presente, ¿sí? Jaime fue parte también del equipo de Sudras y Parias, teníamos esta revista literaria. También, yo ahí colaboraba desde la diagramación, igual hacía mis correcciones de repente, pero bueno, ahí cada cual tenía un rol. En mi caso era la diagramación y también trabajábamos en el diseño en el apartado de Audacia. Todo esto yo siento que no sería posible si no fuera porque me he encontrado con personas que creen en mi trabajo y personas en las que yo también quiero creer. O sea, lo que me pasa en Levo, yo voy a Levo y saludo a todo el mundo y son todos mis amigos y compartimos, podemos quedarnos hablando mucho rato. Conozco la casa de Jaime, conozco la casa de Alfredo, conozco la casa de la Betty. Entonces, esa comunidad, ¿verdad?, para mí es súper importante.
y no lo digo, creo que quede claro esto, no lo digo desde una visión, porque claro, el editor de alguna manera es también un empresario, ¿no? Es de alguna manera también es mi trabajo eso, finalmente. No lo digo desde esa perspectiva económica, lo digo desde la perspectiva afectiva, de lo que significa para mí el encontrarme con gente que, como digo, que ha confiado en mi trabajo y gente en la que yo también puedo confiar. Una vez un amigo me preguntó qué clase de poeta yo quería ser, por una situación X. Y yo le dije, el poeta en el que yo me quiero convertir, el que quiero ser dentro de 10 años más, no es un poeta de Santiago que se la pasa hablando en la academia. Está bien eso, no lo desvaloro. Hay gente que se le da muy bien y aporta muchísimo desde esa vereda. Pero el poeta que a mí me gusta son poetas como la Lidia Mansilla, por ejemplo, que está acá presente, como la Miriam Leiva, como el Tulio Mendoza, ¿no? Poetas que son accesibles, personas con las que te puedes sentar a tomar un café y puedes discutir y puedes conversar. Ese es el aprendizaje más rico que uno adquiere, porque no es un aprendizaje meramente académico ni teórico, y no es tan solo de taller, sino que va muy relacionado y muy de la mano con lo humano, con la intención, con la conciencia de que uno al momento de escribir no solo te estás jugando la vida, sino que también estás construyendo el camino para quienes vienen después. Alejandro, bueno, están quedando poquitos minutos, igual no quiero dejar pasar, ¿cierto? Y nos comenta un poquito de este encuentro de escritores pájaros errantes que se va a realizar en diferentes comunas. Bueno, gracias por la pregunta, Víctor. Se viene el Encuentro Poético Internacional Pájaros Errantes. Este año tenemos 30 poetas solamente. Vienen poetas de diferentes países, 7 países distintos: Ecuador, Brasil, Argentina, etcétera. No voy a mencionarlo a todos porque si no se me va a ir alguno. Vamos a tener a Roberto Reséndiz, por ejemplo, de México, a Cristina Ramalo, de Brasil, Juan Suárez Proaño, además que prologó mi último libro, de Ecuador. Y vamos a tener también poetas de diferentes regiones del país y también algunos locales, algunos de nuestra región. Va a ser un encuentro que se va a desarrollar en 3 días. El primero, la inauguración va a ser en la Universidad de Concepción, en la Pinacoteca, a las 10 de la mañana, el día miércoles 16. Después en la tarde tenemos una actividad en la Biblioteca de Concepción y el día jueves en particular, jueves 17, para que lo anote la gente en Lota y en Coronel y en los lugares cercanos, vamos a estar en el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 con un diálogo abierto con estos poetas que vienen de diferentes países. Y posteriormente vamos a cerrar también en Hualpén y en Chihuayante con visitas a escuelas y también lecturas en centros culturales y al aire libre, porque este es un encuentro con un sello poético. Los Pájaros Errantes nace desde los encuentros en el Santuario de la Naturaleza de Hualpén. No ocurrió que cuando estábamos en pandemia, ¿verdad?, no podíamos reunirnos, entonces nace este encuentro como una forma de darle un poco la vuelta a la pandemia. A mí me gusta mucho la metáfora que hay detrás de Pájaros Errantes, que es un poema de Pedro Prado, que les invito a leer, porque Pedro habla en ese poema de las aves que vuelan sobre el mar. ¿Ya? Él dice que está junto a otros pescadores en una balandra, por eso mi movimiento se llama la balandra poética, en medio del mar, en medio de este caos, y dice que cuando llega la noche empieza a consumirlo todo y a volverlo todo oscuridad. Entonces, cuando todo se iba volviendo oscuridad, el hablante lírico mira hacia el cielo y escucha la voz de los pájaros errantes que gracias a su canto se mantenían unidos. Venimos de un periodo súper difícil, de mucho confinamiento. Hemos tenido un estallido social, no hay que olvidar eso. Estamos en momentos de mucha inestabilidad política, económica, social y a todos niveles. Frente a esta oscuridad que nos consume es necesario encontrar un canto que nos mantenga unidos. Y en ese sentido, nuestro canto es la poesía, es el arte. Y por eso queremos invitar a la gente a que participe del Encuentro Poético Internacional Pájaros Errantes este año. Esta ya es nuestra 3ª versión, la primera totalmente presencial, así que espero que no se lo pierdan. Y si quieren tener más información sobre nuestros invitados, invitadas, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Pájaros Errantes en Instagram. En YouTube también nos encuentran como Pájaros Errantes, Encuentro Poético Internacional Pájaros Errantes, y en Facebook tenemos un grupo que se llama Encuentro Poético Internacional Pájaros Errantes. Y también sigan a las redes sociales de nuestras entidades colaboradoras, la Biblioteca Municipal de Concepción, Fundación CEPAS, Pabellón 83,
que este año han estado colaborándonos mano a mano para levantar este enorme desafío que es levantar un encuentro poético desde la región para la región. Muchas gracias, Alejandro, por esa información, ¿cierto? Ahí todos los amigos y las amigas invitadas este jueves 17 a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83. Están quedando poquitos minutos ya. Le doy me dicen que ya estoy por el saludo cortito nomás. Un saludo cortito, me dice que ya estoy en el tiempo. Así que, chiquillos, por favor, ahí nuestros panelistas, un saludo de despedida. Bueno, ha sido un gusto. Sí, así es la televisión, nada que decir. Nada que decir. Lidia. Que nos vemos el 23 para el cierre del año. Vamos a estar los panelistas y nuestros invitados internacionales que nos mandaron un saludito para destacar la presencia de ellos, de España, México y otros países. Así que nos vemos el 23. Muchas gracias. En el cierre del programa. Bueno, dar las gracias, ¿cierto, Alejandro? Ahí tenía unos segundos ya para que te despidas de los amigos y las amigas que te están viendo en este momento y también que van a participar del encuentro de escritores. Me faltó Jaime, que no lo escuché. Bueno, para ir cerrando, muchas gracias por escuchar. Gracias, Pabellón 83, Fundación CEPAS, Humberto, Lidia, Jaime, les quiero muchísimo. Espero que nos encontremos bien pronto también en persona. Y un abrazo muy grande, sigan siguiendo este programa porque la verdad es que ha estado muy bueno. He visto, no los he podido ver todos, pero he visto varios y de aquí han nacido conversaciones muy interesantes. Eso, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Este es Miércoles de Letras, ¿cierto? Un programa de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.